En 1830, Uruguay tenía 74.000 habitantes. Hoy somos más de 3 millones. ¿Qué pasó en estos casi 200 años? Sobre todo, llegó mucha gente. Es cierto que en el siglo XIX las familias tenían más hijos y que los avances médicos provocaron un descenso en la tasa de mortalidad. Pero un factor esencial para el crecimiento explosivo de la población fue la inmigración masiva. Muchos llegaron sobre todo de Europa y muchos también, llegaron de África como esclavos. En 1860 ya éramos más de 200.000, de los cuales un 35% era extranjero. Y si pensamos en la capital, ese porcentaje trepaba hasta el 48%. 1 de cada 2 montevideanos era extranjero. En ese momento Uruguay precisaba mano de obra y los inmigrantes eran la solución. Entonces se pusieron en marcha planes para atraer trabajadores extranjeros mediante subsidios, repartos de tierra y promesas de trabajo. Sin embargo, en la mayoría de los casos se trataba de un régimen clandestino de abuso y de explotación. Por eso, en 1865 se creó la Comisión de Inmigración para fomentar y proteger a los extranjeros que llegaban al país. En 1884, casi la mitad de los extranjeros en Uruguay eran italianos que escapaban de la guerra y la miseria. El 50% restante se componía esencialmente de españoles, franceses, ingleses y alemanes. En el norte del país, la inmigración venía sobre todo de Brasil. Esto influyó poderosamente en las costumbres, la moneda y sobre todo en el lenguaje de la región. ¿Você habla portuñol? Recibíamos a miles de inmigrantes por año, pero no todos eran bienvenidos. Tanto el patriciado tradicional como las clases populares miraban con recelo la llegada de extranjeros, salvo que vinieran de un país rico, como Inglaterra, Francia o Alemania. En ese caso, alfombra roja. Los demás eran considerados inmigración basura, oportunistas que solo buscaban fortuna. La mentalidad criolla era claramente conservadora y nacionalista. Se oponía a cualquier cambio social y político y, por ende, pensaba que la llegada de extranjeros con sus costumbres eran un peligro. Nos burlábamos de los tanos, los gallegos, los gringos y los negros. Pero también ocultábamos la presencia de numerosos descendientes de poblaciones nativas. Incluso se registraron golpizas, persecuciones y asesinatos por motivos de xenofobia. No siempre fuimos hospitalarios. La inmigración se frenó abruptamente en 1890. El censo de 1908 señalaba que solo el 17% de la población era extranjera, pero lo seguíamos culpando de todo. Tenían la culpa de la agitación obrera, tenían la culpa del desempleo, tenían la culpa de que la gente hablara mal. Los inmigrantes eran excelentes chivos expiatorios. A pesar de tanta hostilidad, los extranjeros fueron encontrando su lugar. De hecho, a comienzos del siglo XX, además de conmemorar los feriados patrios, celebrábamos también el Día de España, el Día de América, el Día de la Democracia, el Día de la Humanidad, el Día de Italia. Con tal de no trabajar, éramos todos extranjeros. Luego de la Primera Guerra Mundial, empezaron a llegar nuevos inmigrantes, armenios, rusos, árabes y judíos de Europa Oriental. Tanto exotismo le puso los pelos de punta a más de uno. Por eso en 1932 se aprobó una ley de inmigración que prohibía el ingreso de extranjeros condenados por algún delito o expulsados de su país. Tampoco se permitía el ingreso de vagos, ebrios ni toxicómanos. Era el pretexto ideal para poner fin a una política de puertas abiertas. La hostilidad hacia los extranjeros recrudeció. La campaña antimigratoria, liderada por los sectores más católicos y profascistas, apuntó sus dardos especialmente hacia los judíos. En 1938, un periódico antisemita llamado Atención exigía el cierre inmediato de nuestras fronteras a la luz judío que desde Europa nos llega, amparado en la nobleza y la liberalidad del criollo.
A pesar de tanta animosidad, una buena cantidad de extranjeros consolidó su posición social económica. Y comparado con los horrores de la guerra, Uruguay era verdaderamente un paraíso de tranquilidad. A partir de 1950, la inmigración se detuvo definitivamente y en poco tiempo este proceso se revirtió. Nos convertimos entonces en un país de emigrantes por motivos económicos y políticos. La represión estatal y la dictadura obligaron a miles a irse del país. Suecia, Francia, España, Italia, México y Cuba y otros destinos recibieron a nuestros exiliados. Se estima que unos 500.000 uruguayos viven fuera del país, casi un 15% de la población, lo que llevó al gobierno a crear el llamado Departamento número 20 para atender los asuntos de los uruguayos en la diáspora. Hoy en día podemos decir que Uruguay es una sociedad multinacional, pero llegar a esto no fue nada fácil. Es cierto, somos un país de inmigrantes, pero irónicamente lo que más nos une a todos es la garra charrúa.